Buenas tardes muchachos, vamos a continuar viendo lo que es la función exponencial, un poquito más. Y comentábamos el día de ayer que la función exponencial es aquella donde tenemos una constante en la base y en la parte del exponente es donde tenemos a la variable. Que ojo, yo aquí lo pongo de forma genérica como a y arriba como x, pero puede ser cualquier cosa abajo constante que se esté elevando a cualquier cosa que tenga una variable. Por ejemplo, podemos tener la de ayer que veíamos de 2 a la x, o también podría ser 3 a la 2x más 1. Ojo, todo esto es el exponente y hay una variable ahí. Por lo tanto, todo esto ya se consideraría una función exponencial. Entonces, recuerden, para que sea función exponencial tiene que tener una variable en el exponente. Por ejemplo, también podemos tener e a la menos x. Nota, esta e está en su calculadora. Ahí donde está la tecla del ln, normalmente viene en esta parte. ln y aquí viene una e. Esa e la vamos a estar utilizando más seguido. Y después les explico de dónde viene. Esa e viene siendo como el pi. Es una constante, tiene su valor específico que es 2.78, bla bla bla, así como el pi no termina. Y bueno, después les explico de dónde sale ese 2.78 y por qué ese número es la base de los logaritmos, ¿ok? Que es lo contrario a los exponenciales. Entonces, bueno, eh, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí a la x, es como si yo tuviera a que se multiplica por la a, que se multiplica por la a, que se multiplica por la a. ¿Cuánto? X cantidad de veces. ¿Sale? Si esto, por ejemplo, fuera x a la, perdón, a la 4, pues sería a por a por a por a. Si fuera a la 10 sería a por a por a por a por a, etcétera, etcétera, hasta 10 veces. Entonces, esto lo que quiere decir es que es una constante que se multiplica a sí misma tanta cantidad de veces como x diga. ¿Sale? Hay otra cuestión también que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tuviera pues exponente cero, cuando tenga exponente cero no hay cierre. ¿Cuánto es algo que está a la cero? 1. Ese no tiene cierre, siempre va a ser 1. Acuérdense que cualquier cosa que se eleva a la cero siempre va a ser 1. ¿Ok? Excepto 0 a la cero, que eso es un indeterminado. Ya habíamos visto, creo que esa regla. Cualquier número que se eleva a la cero es 1, excepto el 0, que se me da indeterminado o error, mat error en la calculadora. ¿Sale? Si la forma es negativa, por ejemplo, que tuviéramos f de x igual a la menos x, fíjense bien cómo interpretamos esto. Esto sería a por a por a por a menos x cantidad de veces. Pues como que suena medio rara la explicación, ¿no? Pero ¿qué les parece si hacemos esto? Recuerden que cualquier cosa que está, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos x a la menos 2? O sea, por ejemplo, 4x a la menos 2. ¿Se acuerdan que decimos que el a la menos 2 de x lo podemos bajar para que se vuelva positivo y nos quedaría algo así? 4 entre x cuadrada, porque bajamos el x a la menos 2 y se volvió positivo. O cuando subimos un exponente se vuelve negativo, o sea, cuando lo cambiamos de subir o bajar, cambia de signo. Acá vamos a aplicar esa misma regla, ese mismo conocimiento, y vamos a ver qué pasaría con esta ecuación. F de x igual a, y como aquí esto tiene un 1 invisible, acuérdense, quedaría 1 entre a la x, porque acuérdense que al bajar de signo, perdón, de numerador a denominador, se cambia el signo del exponente cuando tenemos un factor de ese tipo. ¿Sale? Entonces, esta función de aquí, ¿a qué sería equivalente? Sería a tener, así como acá a la x tenemos a por a por a por a, x cantidad de veces, aquí tendríamos 1 entre
A por A por A por A, etcétera, etcétera, X cantidad de veces. O sea, ahora sí lo podemos visualizar de esta manera, que como lo decía al principio, A multiplicado menos X cantidad de veces, pues como que suena medio raro. Pero si ya decimos 1 entre, y como este es positivo, ya sabemos que esto lo podemos explicar así. Que A a la X es A multiplicada por sí misma, X cantidad de veces, entonces esto sería como tener 1 entre A multiplicada por sí mismo, X cantidad de veces. ¿Ok? Ahora, el modelo gráfico o cómo se ven las gráficas de estas funciones. De manera muy general, porque digo, ya recuerden que cada función puede tener un modificador. Por ejemplo, si le sumamos al final un 2 o un 3, pues la función sube. Si le restamos baja. Si le agregamos al argumento una suma, una resta, pues ya saben lo que suele suceder. Entonces, pues bueno, vamos a manejar ahorita las funciones de manera muy pura. Manejan esto viene en el libro en la página 185, como a la mitad. Y bueno, si tenemos una constante que está a una X cantidad elevada, si la graficamos, y lo pudieron ver ayer en el ejemplo del diagnóstico, les queda, perdón, una curva que viene muy pegadita del 0. Aquí está el 1 positivo en Y, y después esto se dispara hacia arriba. Ese es el comportamiento que suele tener esta función. O sea, que a valores negativos de X, esto no se va a los negativos de Y, se va sino a números entre 1 y 0. O sea, hace menos 1, menos 2, menos 3. Si ustedes se fijan, si yo me voy haciendo cada vez más negativo, esta curvita se va a tender a acostar sobre el eje de las X. ¿Sale? Ojo, ¿qué pasaría si fuera f de x igual a ax más 1? Si le agrego un más 1 al final, pues ¿qué pasaría entonces? Entonces, esto ya no pasa. Aquí, por cierto, en el 0 pasa por el 1 hacia arriba, porque ¿qué es? Dijimos que era a la 0, pues 1. Entonces, la función exponencial, no importa la base, si esto fuera 2 a la x, 3 a la x, 1000 a la x, siempre va a pasar por el 1, porque cualquier cosa a la 0 en x siempre va a valer 1 en y. ¿Ok? Entonces, excepto, claro, está si le metemos un modificador. Si yo le meto un modificador así de esta forma, que está sumando 1, entonces quiere decir que esta función no va a pasar por 1. ¿Por dónde va a pasar? Pues por 2. Y es una función, ojo, que ya no se va a acostar sobre el eje de las x, se va a acostar sobre el 1, así. Y se va a ir hacia arriba. ¿Sí lo ven? O sea, es la misma función, solo que la desplazamos hacia arriba en una unidad. Que acuérdense que sumarle o restarle un valor al final a la ecuación, eso es lo que hace, la sube o la baja. Eso ya lo hemos visto. Igual, si hubiera sido un menos 1, pues hubiera sido aquí abajito. Y esto hubiera venido así. Y no hubiera pasado por el 1, hubiera pasado por el 0. O sea, pero la forma, si se fijan, es la misma ecuación, nomás hubiera subido o bajado. Si esto hubiera sido esta, y esto hubiera sido a la x menos 1. ¿Ok? Bien. Y hay otra función. Hay otra función, otra variante que fuera a la 0. F de x igual a la 0. Si hubiera sido f de x a la 0, pues esto a la 0, que dijimos que era, es 1. Y es como es una constante, pues esto es una línea recta que pasa por el 1. Este caso donde la x valga 0 ya no es una función exponencial, porque ya esto ya no es una variable, ya es una constante. ¿Sale? Entonces, este caso que la a valga 0, no la volvería una función exponencial, sino que se la volvería una función constante. ¿Ok? Y en el caso de que fuera negativo el exponente, f de x igual a la menos x, ¿cómo sería el comportamiento? ¿Ok? Entonces sería similar a esta, pero al revés, en forma de espejo sobre el eje de las y. O sea, seguiría pasando por el 1,
pero en vez de venir de subida, vendría de bajada. Y tendería a acostarse sobre el eje de las X. Tomando en cuenta las mismas modificaciones que se le puede hacer, ¿ok? Que si le sumamos 1, que si le sumamos 0, o digo, perdón, 2 o 3, pues subiría o bajaría. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría si el modificador, ya no me cabe, lo voy a poner aquí en este cachito de aquí, ¿ok? Aquí en pequeño. ¿Qué pasaría si el modificador se lo pongo en el argumento? Por ejemplo, que tuviera f de x igual a, pero fíjense bien, que le hubiera puesto a la x más 1. Ojo, le estoy sumando 1, pero no al final, sino dentro del argumento. Eso, acuérdense, ¿qué es lo que hacía? Me lo desplazaba hacia la izquierda. Acuérdense que dentro de los modificadores en el argumento, si son positivos, se mueve hacia la izquierda, si son negativos, se mueve hacia la derecha. O sea que sería esta ecuación, pero moviendo todo esto hacia la derecha. Quiere decir que esta ecuación pasaría por este punto. En vez de pasar por el 1, pasaría por acá. Me muevo tantito a la derecha y por ahí pasaría. Y haría exactamente el mismo movimiento. ¿Sale? Entonces, ya no sería... Ponemos un poquito. Lo voy a remarcar. Ya no sería en el 1, sino sería en el menos 1,1. Se movió, se fijan, de estar así, se movió para acá una unidad. ¿Ok? Entonces, bueno, en la misma página 185 al final viene un ejemplo precisamente de las gráficas que venían solicitadas en el primer ejercicio, en el del lunes. Entonces ahí pueden ver los comportamientos de 2 a la x, cómo va creciendo. De hecho, aquí tenemos un poquito de espacio, vamos a ignorar. Podemos ver las gráficas que f de x igual a 2 a la x tiene una forma ascendente y f de x igual a 2 a la menos x tiene una forma descendente, pero ambas pasan por el 1 de y positivo, ¿sale? Más que una viene de bajada y se acuesta, la otra viene acostadita y sube, ¿sale? Eso se ve en la página 185 al final. Muy bien, entonces, y les hace la anotación que recuerden que esto es similar a que tuvieran 1 entre 2 a la x. Ojo, acuérdense que aquí están bajando esto al denominador porque tiene exponente negativo y esto sería equivalente a tenerlo como exponente positivo. Nota, ¿por qué el 2 no se quedó acá arriba y se queda un 1? Ojo, cuando ustedes bajan al denominador un exponente negativo, se tiene que venir con todo y su base. ¿Y quién es la base del menos x? Pues el 2, entonces se tiene que venir con todo y todo abajo. ¿Sale? Es cuando bajamos, por ejemplo, x a la menos 2. Si yo bajo x a la menos 2, no dejo la x arriba, me la traigo abajo y queda x cuadrada, ¿no? Entonces por eso aquí, este 2 también se está multiplicando por un 1 imaginario. Entonces el 2 se viene abajo con su base, más bien el menos x se viene abajo con su base, y el 1 es el que quedó acá arriba, ¿sale? Para que tengan cuidado con esos detalles, ¿ok? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a contestar los ejercicios que solicita ahí la actividad. Y bueno, pues cualquier duda, pues estamos en la sesión en vivo, ahí en Webex, pero bueno, esto tómenlo como un video de referencia para que se ayuden a conocer un poquito más del tema. Y pues cualquier duda, pues ya saben, estamos ahí al pendiente. ¿Vale? Saludos.